Bueno, pues hola, buenas Hola, noches. hola Rosa y Rosa, hola Carlos, Jorge, ¿cómo estáis? qué ¿qué bien tal? veros Buenas aquí, noches. aunque sea a través de la pantalla, pero me da mucha alegría veros y que estemos aquí inaugurando el canal de YouTube de la editorial La Mirada Creadora con vuestra participación, que sois súper protagonistas en todo este proyecto y además sois motores de este proyecto. Y nada, pues vamos a hablar un poco de este maravilloso libro que es vuestro libro, ¿no? Es Recuperar la luz. Y, y nada, pues vamos a tener aquí una conversación como si estuviésemos aquí en buena compañía. Yo tengo aquí una bebida y estoy aquí dispuesto a que disfrutemos un rato del encuentro. ¿Qué tal? Ujú. Pues Muy bien, nada, a mí me genial. parece, es una buena oportunidad y como se me parece increíble y poco, o sea, nadie me hubiera dicho que estaría ahora hablando de esto hace unos años, es decir, haber Fíjate. llegado hasta aquí es en sí un regalo y también acompañada todo un lujo. Pues Sí, es que han pasado 20 años ya, ¿eh? Más, 20, 21 ya casi. sí, Sí, 21. quizá estaría bien para la gente que nos pueda estar viendo en el canal, pues que os presentéis, que digáis un poco pues quiénes sois, cómo habéis ido a parar a esta encrucijada. Y un Bueno, poco... Carlos, empieza tú, que tú eres el... No, empieza tú y yo remato. Venga, Ujú. venga, Rosa, empieza tú, venga, que siempre hablamos los hombres. Bien, A pues ver tú. yo soy Rosa y hace, pues eso, ya un ratito, hace 20 años, estaba en un momento de la vida en el que, pues esos que estás en encrucijadas, que estás haciendo el paso de vida de estudiante a entrar en el mundo laboral, a preparar oposición, había estudiado medicina, soy médico de hecho, y... y en una situación así con veintitantos años, pues de un día para otro me veo en un hospital. En la vida había estado como paciente en un hospital y con un diagnóstico que te cambia los planes de golpe, de un momento a otro y como bien sabe cualquiera que haya pasado por una situación así. Entonces, lo que viví a partir de entonces, pues fue muy peculiar, no solo por la vivencia de una enfermedad. Yo tuve leucemia hace 20, ahora 21 años. Luego os comentaré una cosa que a propósito del 20 aniversario de la enfermedad, fue una experiencia muy curiosa. Bueno, bien, pues en el año 2000, pues me vi en un hospital ingresada. Como no soy mucho de intentar, intento no molestar mucho a los demás, había mandado a mi familia a casa para que bastante tenían con la noticia y, y después de pasar así el primer fin de semana, el primer día, creo que fue, o el segundo así, aparece por fin el médico que va a tratar, el hematólogo que va a hacer mi seguimiento y fue cuando conocí a Carlos. Solo que Carlos, además de explicarme así en cuatro palabras que me iban a aplicar determinado protocolo de tratamiento, que el diagnóstico era tal, que estaba por confirmar que pero tenía avisos de ser así, y bueno, que de ser ese, que enseguida pasó a contarme, a hablarme de otras cosas, y como detalle muy relevante, desde el principio venía con la bata que tienen todos los médicos que pasan planta en los hospitales, pero venía con una Nikon, si no recuerdo mal, una cámara entonces Sí. analógica, eran incipientes las tenía ya bastante gente, las digitales, pero no estaban tan generalizadas y menos en el móvil. Se empezaban a tener los móviles como algo normal y me propuso algo pues que marcó de forma muy importante pues toda mi experiencia de enfermedad. Y de ahí, pues una de las consecuencias fue tener hoy por hoy aquí este libro, esta pequeña joya y haber convertido todo aquello en algo que merece la pena recordar, sin duda. Bueno, pues nada, sigo. En los años, final de los años 90, en el 99, bueno, en esa época, ahora ya soy una persona jubilada, entonces era un médico de un hospital público, era el hematólogo, uno de los hematólogos clínicos del servicio de hematología del Hospital Carlos Saya de Málaga.
Y entonces, bueno, como yo soy fotógrafo desde hace también un montón de años, desde los 80 empecé a brujulear y a hacer proyectos de fotografía, pues se me ocurrió, además mis proyectos han estado muy relacionados con las experiencias vitales. Entonces, como lo que estaba era trabajando en el hospital, se me ocurrió si la cámara de fotos o la fotografía podía aportar algo más en la comunicación médico-paciente, si podía ayudar a los pacientes a poder explicar su proceso vital a través de imágenes y palabras, ¿no? Inicialmente ese proyecto lo presenté a una beca FIS, de estas de los Fondos de Investigación Sanitaria, y lógicamente me contestaron que el proyecto no tenía, que no podía ser un proyecto de investigación, que no entraba dentro de los parámetros. Y yo decidí hacerlo porque tampoco era algo que Hombre, quité toda la parte que podríamos decir científica o que podía La validar. aburrida, ¿Eh? la parte aburrida. Sí, bueno, la parte, los datos, la parte de los análisis, cómo validar eso, saber si realmente la fotografía servía para algo a nivel pragmático, en el sentido que yo sabía que iba a servir, porque realmente, bueno, tenía la duda, pero algo, un medio como es la fotografía, que habla de las experiencias de la vida cotidiana y que te sirve para trabajar sobre la identidad, la autoestima, la relación con tu familia, etcétera, no era muy difícil saber que iba a funcionar, ¿no? Sí. Entonces yo quité toda esa parte que era más habitual en los trabajos de investigación, como era toda la parte analítica, etcétera. Y dije, bueno, pues ya está, no lo voy a hacer. Y entonces, pues el trabajo consistió en, cuando conocí a Rosa ya había hecho los primeros encuentros. Porque yo al final lo llamo encuentro, porque la relación médico-paciente es un encuentro que se produce en la vida cotidiana de un hospital y entonces, bueno, pues eh, tenía ya 4 o 5 experiencias o prácticas con enfermos anteriores y cuando Sí. conocí a Rosa, pues bueno, ya sabía muy bien cómo iba la dinámica y entonces lo que me sorprendió desde el primer momento fue que ella dijo, pues sí, no dijo, bueno, pues me lo voy a pensar, ¿no? Porque se trataba de que como cada 2 días les hacía un análisis, pues cada 2 días hacer una fotografía, ¿no? O sea, si el análisis me servía para mirar el cuerpo físico, la fotografía me iba a servir para saber un poco el estado emocional, para interrogar un poco cómo es la persona, cómo está y cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, así empezamos. Cada 2 días la relación era en ese encuentro que se producía, que era durante la visita, ¿no? La visita habitual en el hospital, pues yo hacía un retrato y después le daba la cámara, en este caso a Rosa, para que ella hiciera una fotografía que elegía qué fotografiar y en ese diálogo, ahí esas 2 imágenes, que no había nada más que dos, había la foto que yo hacía y la foto que hacía Rosa o decidía hacer Rosa. Y después ya lo siguiente era, al día siguiente, el compromiso era que Rosa tenía que tener un título y un pie de foto, un pequeño texto, lo que ella dijera, para complementar con esa imagen de ese día. Y así surgió, pues, recuperar la luz. Y entonces, Muy recuperar la bien. luz se va dilatando en el tiempo, porque la idea inicial era en esa época yo estaba como hematólogo clínico en la planta de hematología, entonces lo pensé para hacerlo con pacientes durante el proceso de aislamiento, que ahora Rosa os contará cómo es la vida en un hospital. Durante el proceso de ese de aislamiento además intenso, significa estar en un hospital, que ahora que todo el mundo lleva mascarillas, pues en aquella época, bueno, en la relación médico-paciente, la visita al médico o la familia lleva una mascarilla para no contagiar al paciente. Y Sí. entonces en ese diálogo, bueno, pues teníamos que el compromiso es a ese texto que aparecía al día siguiente. Entonces, la idea era que fuera durante el tiempo de ingreso, pero después se lo prolongamos durante 6 meses, porque era el tiempo un poco, la idea del proyecto original era el tiempo que un paciente está con el tratamiento, en el que después no se va a saber si la leucemia se ha curado, si va a tratamiento de mantenimiento, si va a haber un trasplante, si no se ha curado, etc. En todas esas premisas que se contemplaban, el tiempo aproximado de encuentros entre que iba a registrar la fotografía,
eran esos 6 meses que son un poco los claves en la vida de un paciente que tiene una leucemia aguda. Bueno, si os parece, voy a compartir un par de páginas para que se vea un poco cuál es el resultado de este diálogo, de este encuentro, ¿no? Y cada día, que tiene además su fecha, ¿no? Sí, Hay una fotografía que es la que ha hecho Carlos, ¿no? Un retrato que va cambiando a lo largo del libro. Y luego, pues hay una fotografía que has hecho tú, Rosa, así cada es. día también, y has escrito un texto. Ujú. Y además me comentaste que el texto lo habías escrito un poco, o sea, así como te salía, ¿no? O sea, no es un texto elaborado, no es un texto que hayas hecho infinitas correcciones sobre él, ¿no? Sino que es el texto casi como la imagen, ¿no? Que sale así, ¡pum!, ¿no? Claro, de En ese eso ha momento lo habido. vomitas, ese torbellino de emociones que suceden en un hospital Mm. y ahí quedan estos elementos que son con los que construís el relato, ¿no? La fotografía del médico, de Carlos, la fotografía que hace la paciente, o que es Rosa, y el texto que surge de aquí. Y eso es el elemento básico del relato que construís juntos, ¿no? Durante estos 6 meses, ¿no? Así es. La cuestión es que quería hacer notar algunos detalles y en ello te das cuenta de cómo la vida y cómo las tecnologías nos cambian y cómo nos hacen impacientes quizás, porque en su momento aquello era con una cámara analógica, es decir, tú haces la foto y era una sola foto, es decir, no era voy a hacer ahí a lo mejor esta o esta y luego elegimos, no, un clic y ya está. Sí. Y claro, yo no veía esa fotografía. Yo luego a lo que había querido fotografiar, que a lo mejor no era lo que al final había salido, le ponía un título y sobre lo que me sugería ese título que le puse, empecé a escribir. Sí, quizás es cierto, y Carlos, si me corriges en alguno de los Sí. aspectos, si hay alguna variación respecto a lo que tú ideaste. Él me pidió eso, un pie de foto, un título. Y yo le puse el título y empecé a escribir y seguí escribiendo, porque sí que anteriormente a mí me había gustado escribir, no era algo, tenía mucha para mí era más sencillo escribir que hacer fotos, de hecho, por ejemplo, incluso que hablar. Y fue para mí como una vía de escape que ya tenía, pero no sé, pienso que lo bueno además es que Carlos es un buen promotor, es decir, a él se le ocurren unas cosas que yo luego me presto y las hago, pero si no me las hubieran dicho no lo hubiera hecho. Claro. Entonces fue eso lo fantástico, que me lo propuso y considero que soy una persona de mente abierta y dije, bueno, ¿por qué no? Pues en el momento en que no me sienta bien haciendo esto, dejo de hacerlo y ya está. Entonces, hacíamos la foto, ya digo, elegía la fotografía, él me hacía la foto, el tipo fotomatón era la idea, como las máquinas esas en las que te metías a sacar una foto de carnet, y después me pasaba la cámara y sí que es que me he acordado, por ejemplo, algún detalle que en las fotos del inicio Carlos siempre me colocaba los aspectos como una máquina que lo hacía, supongo en manual así, pues me colocaba los requerimientos técnicos los parámetros técnicos de la cámara, los ponía él para la luz que había, lo que yo quería fotografiar, la distancia y todo eso, y yo simplemente enfocaba y apretaba el botón con el enfoque manual, en la parte que era manual. Y recuerdo que al principio, a propósito, desenfocaba las fotos. Hay un momento en el inicio, porque yo no quería, o sea, porque yo no tenía la sensación de que aquello no estaba nada claro para mí lo que me había metido. Más, es decir, la enfermedad. Y luego hubo un momento en que ya fui eligiendo y esas cosas fueron sucediendo de una manera así, pues un poco, cuando ahora lo ves junto, parece que estaba como orquestado, pero no, era cada día yo había apretado el botón con una idea en la cabeza y esa idea estaba inspirada por un estado de ánimo, por un pensamiento, por una idea, por una noticia que había recibido ese día. Y a partir de esa idea me ponía a escribir, era manuscrito, era en un folio con un bolígrafo. Y Sí, ese sí. folio era el que yo le entregaba a Carlos. Y hay ocasiones, Rosa, por ejemplo, voy a compartir esta otra imagen que tenemos aquí en la página 18-19,
en la que tú le pides a alguien que esa foto, que es la que te corresponde a ti hacer, Claro, te la haga, ¿no? Es un en las autor... fotos en las que yo salgo, en las que son mi foto, pero que yo soy figura la foto, pues le digo, pues esta, por ejemplo. Sí, Pues hay que tener también en cuenta que yo estaba en una habitación, y como bien ha explicado Carlos, una habitación aislada que tiene doble puerta, que no podía salir de allí y sí. que al cabo de X días ya no, o sea, de objetos cercanos no tienes nada que fotografiar que no hayas hecho ya. Entonces Sí. empiezas a darle a la imaginación. Y esa foto, por ejemplo, que has puesto, intenta contar un sueño muy vívido que había tenido yo esa noche. Ujú. Y lo más parecido, o sea, yo había soñado que, que estaba en un paisaje marino, había una superficie de agua, y de golpe emerge un delfín haciendo una pirueta, girando sobre sí mismo, y además como si como si el agua, en vez de ser transparente, fuera un tono como oro, bronce o así, como dorado. Y, y en el sueño, mientras veo al delfín, pues siento como si yo fuera el delfín, y puedo notar como si el agua saltase a mi alrededor, o sea, las gotas se moviesen a mi alrededor. Y esa es la transcripción de ese sueño con lo que había por allí. Hombre, Rosa, esto que estás contando es muy simbólico, ¿no? O sea, que en tu relato se combina el día a día del hospital porque aparecen escenas de hospital puras y duras, ¿no? Desde puertas y pasillos, Jeringas y ¿no? cosas de esas, sí. A este universo fantástico que te surge, claro, al estar tanto tiempo y en una situación, pues, de crisis, ¿no? Y aparecen ahí todas estas historias que me parece algo maravilloso, ¿no? El hecho de que que pudierais crear juntos este relato, ¿no? Que es del encuentro médico-paciente. Y lo que me gustaría saber, Rosa, es si a ti esto te sirvió, o sea, te sirvió, te fue útil en tu proceso en esos 6 meses. ¿Te sentiste que había sido útil toda esta elaboración? Pues yo pienso que al margen de los parámetros medidos para una beca de investigación de, no sé, de una beca FIS o la que sea, de lo que puedes medir, a mí el simple hecho de estar hablando ahora de eso y recordarlo como algo que me aportó muchas cosas, me parece que ya me sirvió. Y no tengo ninguna duda de que durante la enfermedad me sirvió, porque yo el recuerdo que tengo ahora mismo es que pasé por un proceso de enfermedad que si lo tuviera que elegir no querría estar enferma, y no lo quisiera para nadie. Sí. Y, y sin embargo, el recuerdo que tengo es que yo estando enferma fui muy feliz también. Ujú, Entonces, eso me ayudó a subrayar esa parte de que al final lo que me pasó fue la vida misma. ujú. Y entonces el recuerdo que tengo de todo aquello, pues es enriquecedor al final. Yo considero que me aportó más cosas de las que me quitó. Y mira que quita la salud de un proceso canceroso, pero bueno, me sirvió para ello. Esto quizá está bien que hablemos un poco más de ello, porque hay un territorio un poco ambiguo y difuso donde hay personas, bueno, corrientes que argumentan que la enfermedad, pues, es bueno, surge en la vida de las personas por un motivo. Y yo, según he entendido vuestra propuesta, más bien es que tú te encuentras con esto, Rosa, y lo utilizas a tu favor. O sea, digamos, sin pensar que hay como una especie de predestinación o una misión de esa enfermedad, sino que te encuentras con ello y tú, como explicas en el libro, dices, ¿qué hago con esto yo? O sea, ¿cómo lo puedo utilizar, ¿no? Para mí, ¿no? Yo ahí, a ver, cada uno supongo es una, o sea, siempre me queda muy claro que cuando uno cuenta qué le pasó o explica una vivencia, no aspiro ni mucho menos a plantear cómo tiene que hacerlo nadie, y al final cada experiencia es única y irrepetible, y cada uno saca sus conclusiones. Ujú. Yo, por ejemplo, de todo lo que viví, pues entiendo, visto desde dentro, es que realmente, a ver cómo decirlo, para que no es para tanto, en el sentido de que no es una pose que digas, yo voy a ser ni positivo ni negativo, ni fuerte ni débil, sino
es que esto es lo que hay y ya está. Y uno en esa situación que ocupa tanto, o sea, no hay pose que valga porque es que ocupa toda tu vida, lo condiciona de una manera muy amplia. Entonces, no es una cuestión de plantearse una estrategia. Ay, voy a tratar de ver lo positivo o voy a ponerme a patalear o es que no sé. Es simplemente, si rasco un poco más, al final considero que la posición vital en la que te pones cuando estás enfermo te plantea pues como una necesidad, es decir, no hay otra, esto es lo que hay y ya está, te sale ser de una manera y además tiene cosas, no me gusta utilizar positiva porque es, bueno, es una manera de entendernos simplemente, sino te confiere un soplo de libertad. Es decir, al final, para mí, resumiéndolo mucho, ponerte un enfermo gravemente, al final lo que hace es hacerte consciente de que te vas a morir. No sé si mañana, hoy o dentro de 80 años, que ya sé que todos sabemos que nos vamos a morir, pero cuando pasas por un proceso así, como que pasa a ser como que te da, o sea, lo asumes de una manera plena. Sí. Y a partir de ahí tomas decisiones de cómo quieres proceder en lo que supones que te va a quedar, ya sea a corto o largo plazo. Tengo aquí unas frases tuyas. Ah, perdona, Carlos, perdona. No, bueno, que solo apuntar ahí en eso que decía Rosa, que la enfermedad, sobre todo una enfermedad grave como una leucemia, que es una enfermedad aguda, que aparece, que 2 semanas antes estás estupendamente, que ni puedes hasta tener unos síntomas banales, como si tuvieras un catarro, pues de repente es como la antesala de la muerte. Dice, bueno, es que claro, la muerte, de la que somos más o menos conscientes, depende de cada persona, pues ante una enfermedad eso se agudiza porque es que lo tienes delante, no tienes escapatoria, ¿no? Y yo quería apuntar también sobre lo que había dicho Rosa. Ay, tu gato, qué maravilla está pasando por ahí. Este es el perro, la gata está durmiendo en otro sitio. Además que tú eres la que juntas perros y gatos. Bueno, que está claro que, hablando del significado de la enfermedad, creo que el proceso creativo en sí mismo es un proceso que se desarrolla en el presente y eso ya solo, o sea, despertar la creatividad que cada uno tiene natural, todos los seres humanos tenemos una capacidad creativa y ponerla en práctica en un proceso como una enfermedad es bastante saludable o es bueno para el proceso, o sea, independientemente del resultado, más allá es un acto de conciencia, de tomar las riendas de tu enfermedad, aparte de que los médicos muchas veces cuando te pregunta al paciente, ¿y qué puedo hacer? Pues dice uno, no, usted tiene que hacer lo que yo le diga. Entonces, bueno, es como que tú tomas, entonces darle la oportunidad a un paciente de que haga algo como, por ejemplo, fotografías o dibuje o esculturas o música o etcétera, 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 pues claro, eso le da la capacidad y el poder de poder hablar en primera persona. Y después, la otra cosa que quería apuntar antes de que se nos olvide es que cuando hablamos de la fotografía, del acto de fotografiar, que es el que realmente es un acto, es un momento de significado de la fotografía, tiene esos 2 momentos de significado que Jorge y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y uno es el momento de hacer la foto, otro es el momento después que podemos hablar sobre cuando la encuentras o la ves. Entonces, en ese momento de hacer la foto que tú curiosamente no. Afortunadamente, en esa época, con la fotografía analógica, te permitía dejar esa imagen latente ahí en ese mundo de los sueños o de la fantasía o de algo que es más sensorial y que afecta al cuerpo en toda su dimensión, nada más, no más que, sobre todo, es algo que puedes introyectar y poder reflexionar sobre ello de una manera sin tener el objeto fotográfico delante. Pues eso te permite que sea un acto mágico, ¿no? Y eso es muy, muy saludable. Y además, como nosotros solo hacíamos una foto, que después ahora, claro, con la fotografía digital, que hacemos, no sé, no miles, pero para fotografiar algo hacemos 5, 10, 20 fotos, pues entonces resulta que ya teníamos la selección, no había que seleccionar nada, estaba todo el material lo teníamos. Y también eso me permitía a mí que claro, que no acabáramos el carrete, que no tuviera que, porque a mí los carretes lo hicimos en formato de diapositiva. Y tú te acuerdas que después ya cuando tenía el carrete revelado, al cabo de no sé, 15 o 20 días, te llegaba a poner el visor y te enseñaba las diapositivas así en pequeñito y dices, pues, pero que ni siquiera... Pero incluso... Que la historia ya estaba hecha, tú ya habías construido el relato sin ver la imagen,
¿no? Solo con Incluso, el acto de fotografiar sí, te sí, ponías en esa situación en la que ya todo había acontecido, ¿no? sí, hay muchas de las imágenes que yo no llegué a ver hasta mucho más adelante, Sí, sí, como seguro. unos meses más adelante. Ujú. No tenía ni idea de que había Y cuando salido. ya teníamos todo el proyecto Sí, cuando armado. estaba montado todo. Sí, sí, en serio. De hecho, recuerdo alguna, la del autoabrazo, esa así con la camiseta naranja, yo esa la vi, pues cuando estaba ya montada para exponer y eso, mucho más ¿No? adelante. Y también apuntar otra cosa, que en todo este proceso hay muchos autorretratos. O sea, yo lo que hago es disparar la imagen que tú construyes en la que tú estás y que te estás autorretratando, ¿no? Ah, mira, O sea, que sí. esa imagen yo la vi muy adelante después mucho más adelante de hacerla, muy posterior al momento de hacerla. Ujú. Sí, bueno, esta ya es como llevamos ya, no sé, pero 4 meses, ¿no? Por lo menos, Sí, yo creo que esa era de de verano fotos. y de la época en que ya pasamos incluso a alargarlo, es decir, en principio, como dijiste antes, los trabajos previos que habías hecho eran limitados al inicio de Sí, la con primera los demás fase pacientes, toda la secuencia que tengo de... de fotos es durante la estancia en el hospital. Mm, Contigo, cada vez que vienes a la consulta, como te veo en la planta, no en la consulta, pues continuamos. Y eso está muy bien, porque es Ujú. sí, distinto. Bueno, eso puedes hablar tú, es muy distinta la construcción de una imagen o de algo que estás sintiendo, viviendo dentro del hospital que fuera, evidentemente. ujú, Ujú. ujú. Tengo aquí unas frases, Rosa, de tu texto que, bueno, las voy a leer así, voy a leer algunas así a voleo y a ver qué surge. Bueno, la primera frase que además cuando estábamos pensando cómo reformular el libro, porque esta es la tercera edición del libro, pensamos que el libro tenía que comenzar con esto, ¿no? Dices, hace algún tiempo tuve la fortuna de caer gravemente enferma, ¿no? Que es una frase impactante, ¿no? Y a mí me parece una frase, bueno, esta frase que escribes cuando recapitulas sobre lo sucedido un tiempo después, cuando hacéis la edición del libro, ¿no? Y aparece en ese texto de retrospectivo, ¿no? Y me parece muy significativa. No sé si quieres comentar algo de esta Pues frase. mira, esa frase, ese texto, que fue la contraportada de por lo menos la primera edición seguro, recuerdo que lo escribí, o sea, pasé la enfermedad, hicimos todo esto en el año 2000 y en el 2004 Sí. Ujú. se hizo la publicación. Entonces, en todo el proceso de inicio, o sea, de ponerlo en marcha, pues la edición la hizo Paco Salinas, nuestro querido Paco Salinas, y Pepe Gómez Isla, ¿no? y se encargaba de hacer un texto de introducción, Carlos otro, y a mí me encargaron que por favor hiciera como un tercer texto de introducción. Entonces mi primera reacción fue, pues yo qué voy a contar si yo ya lo he contado todo, si tengo ahí 50 textos, Claro, qué voy a decir ahora? Entonces me acuerdo que me senté delante del papel y de pronto era como, ¿qué puedo contar? Y ya tenía en retrospectiva era después de 4 años. Y salió eso, o sea, esa frase para mí fue en lo que resume la vivencia. ujú. Sí, eh, es la enfermedad, pero la suerte. Es decir, parece como un poco contradictorio, pero en sí es lo que cuenta lo que me pasó. Luego tienes otra frase aquí en la página 59 que dices, sé que soy yo quien ha de pasar la enfermedad, vivir con ella y yo quien se cure. Sí, Esa también. frase la escribes cuando estás recibiendo quimioterapia. Es interesante, ¿no? Sí, ese es un aprendizaje que hoy por hoy que yo sigo, yo ejerzo la medicina y así, sigo diciendo incluso a mis pacientes, es decir, que el ejercicio de la medicina, pues la posición del médico, incluso es de acompañamiento y facilitación de un proceso en el que hay agentes que intervienen, puede ser hasta un cirujano o así, pero que es un proceso de la persona. Es decir, la misma intervención hecha perfectamente, unas personas les va bien, otras mal, otras tienen muy diferente de venir, y al final es un proceso
donde el protagonista principal es quien lo pasa y quien se cura es quien lo pasa, quien pierde la vida es quien el enfermo, todo le pasa. Entonces, esa sensación yo mm, la tengo y lo siento tal cual, así. No sé si, o sea, por supuesto hay más componentes, esto es trabajo de equipo, está claro, pero el proceso de curación al final no es me pongo aquí que me hagan lo que sea y ya está. Es algo más complejo que eso. Claro. Y Carlos, bueno, tú cuando fuiste fotografiando, bueno, porque esto es un poco, tiene un punto, si me lo permitís, tiene un punto un poco friki, ¿no? O sea, que llegue el médico, que te dé una cámara de fotos, que te pida que escribe. Y además, hoy se habla mucho de terapia en el mundo de la medicina. También se sabe bastante sobre cuáles son las respuestas del cuerpo cuando hay estos procesos de creatividad. Se habla mucho de inmunología, de cómo se refuerza el sistema Cierto. inmune, cómo eso facilita los procesos de curación. Pero en los 90 esto todavía era un terreno muy, muy raro, ¿no? O sea, y entonces, no sé, pues por ejemplo veo esta foto y me imagino, no sé, el entorno del hospital, cómo reaccionaba ante estas estas ideas de, bueno, de estar fotografiándose médico y paciente, y aquí hay casi hasta una máscara, un disfraz, ¿no? Cuéntanos, Carlos, ¿cómo ves esto? Bueno, yo Específicamente? creo que el trabajo, yo creo que surge sobre todo de manera intuitiva. Yo no sabía nada de arte terapia en aquella época, mm, no conocía tampoco el trabajo de Joe Spence, que es una de las pioneras que ella trabajó con su propia enfermedad y su propio cuerpo, ¿no? Sí. La verdad es que es cierto, surgió de manera intuitiva. Intuitiva, yo creo que producto también un poco del aburrimiento, ¿no? Del aburrimiento, del hartazgo de yo mismo, de hacer todos los días exactamente el mismo tipo de comunicación. Y cuando descubrí que la fotografía tenía algo más que un planteamiento estético, formalista, que podía, que el proyecto no había que en este caso, si tú que estás intentando transmitir lo que haces en tu vida cotidiana, pues no me apetecía tampoco hacer un trabajo documental del hospital, ¿no? Me apetecía hacer algo más íntimo, algo que sirviera a los demás. Entonces, y en eso así surgió. El trabajo lo hice con 10 pacientes, que eran los pacientes que yo veía, era el responsable de ellos, no eran pacientes ajenos a mi práctica diaria. Entonces, bueno, pues fue relativamente fácil. Dentro de del mismo diálogo de cómo estás y tal, pues ya podíamos hablar de algo más que de si tienes fiebre, has ido al baño, te has sentado mal la comida, tienes tos. O sea, los síntomas físicos ya se acompañaban con un diálogo ligado a cuál es tu manera de estar en el mundo, en la vida. Entonces, eso era muy rico, ¿no? Además, los textos cuando los recibía era como un regalo, ¿no? Además, después los compartíamos, yo podía saber mucho más, porque muchas veces los médicos no sabemos nada de los pacientes. En un hospital, en el devenir de la historia narrativa de un hospital, día a día, los que pasan más tiempo con los pacientes son los enfermeros y las auxiliares o los auxiliares de clínica, y entonces el médico pasa, es como el que lleva la batuta como eso lo decía Rosa, además en uno de los textos, parece que el director de orquesta, pero claro, si no tiene orquesta, la música no suena, entonces, pues sabe muy poco de los pacientes. Entre que además muchas veces, como a mí había una frase que me decían que me resultaba muy, vamos, un poco, no la entendía muy bien. No, es que tú te implicas demasiado con los pacientes. Y yo digo, bueno, pero yo no entiendo la relación de otra manera, ¿no? O sea, hombre, yo creo que para un médico, para una persona que trabaja en un hospital, es una oportunidad de conocer más sobre la vida y la muerte que cualquier otra persona tiene al estar en contacto con enfermedades graves y sobre todo con los pacientes que son los que te van a enseñar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave. Y bueno, la aceptación en el mundo hospitalario, ¿cómo fue? Pues al principio un poco con expectación, ¿no? Pues, hombre, ¿este qué va a hacer? Pero como ya me conocían como el médico fotógrafo, pues no fue demasiado. Y la verdad que sorprendentemente, los que más me apoyaron fueron mis compañeros enfermeros y auxiliares y tal, y bueno, también mis compañeros médicos. Mi jefe, me acuerdo,
Juan Maldonado, pues que me facilitó el que yo pudiera hacer eso sin... Esto ahora habría que hacer muchas más cosas, sería mucho más difícil. Yo además no había un consentimiento informado, había yo, por ejemplo, no tengo ningún papel firmado de ningún paciente. La relación se basaba en la confianza, o sea que yo no iba a hacer un uso fraudulento de esas imágenes, ni las iba a... Bueno, tampoco había internet, bueno, internet, entonces estaba balbuceando, no había claro que ahora lo que ha pasado es que los ciudadanos, bueno, la mayoría de la gente se protege ante esta especie de catarsis visual o de imágenes que hay en las que tú puedes estar inmerso, ¿no? Entonces, claro, si tú de repente una fotografía en un momento de tu vida que es que todo el mundo quiere olvidar, que como que es en un hospital enfermo, con lo que eso significa, pues claro, y jamás nadie me tuvo que decir, no, es que mire, no, porque tengo que hablar con mi familia a ver qué dicen, no. Los pacientes, pues yo creo que, y cuando empezaron y vieron de qué se trataba, pues les parecía un juego, ¿no? Y yo creo que en ese juego y en esa manera de dialogar, pues yo aprendí muchas más cosas de los pacientes en este proyecto durante los 2 años que duró, que durante todos los años anteriores, porque creo que a mí me abrió una manera distinta de estar en la medicina y de comprender el mundo de la enfermedad, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para no, porque yo estaría hablando con vosotros horas, pero pensando también que alguien pueda ver este vídeo bueno, y darle un contenido ajustado en tiempo. Entonces, hay 2 ediciones del libro. Yo os conozco a vosotros en un seminario que organiza Pepe Isla y Toya Elegido, y me quedo fascinado con el proyecto. Y a mí es uno de los motores que yo también tengo para trabajar con fotografía en el mundo terapéutico. Y llegamos al inicio de la editorial y nos parece que este es un libro pues que es señero, es un buque insignia para nuestra editorial, que propone utilizar la fotografía en el mundo educativo y terapéutico. Y entonces nos encontramos con el reto de hacer un libro distinto y de hacer un libro, bueno, pues con una edición más cuidada, insistiendo en el agradecimiento de que alguien confiase en publicar esto en otro momento, Salinas, etc. Y nos encontramos con Alberto Salván. Nos encontramos con un diseñador maravilloso, que yo tengo la sensación de haber hecho con él prácticamente bueno, un máster en todas las reuniones que hemos tenido, y nos hace este diseño que, bueno, aquí en esta imagen se ve el libro con el fajín, pero básicamente es un libro que es un diario. Él lo concibe como un diario y hace algo para mí muy bello, que es, bueno, pues que te encuentras con el texto con el tacto, porque la portada es un relieve y tocas las palabras de Rosa con los dedos antes de encontrarte con toda la historia, ¿no? Y, y llegamos a este libro, que es el que tenemos aquí. Bueno, ¿y qué sensación tenéis con esta nueva versión de vuestro encuentro? Que además de esos textos que había originalmente, pues yo os he pedido que hagáis una recapitulación 20 años después, porque claro, aquí hay 3 tiempos. Está el tiempo del proceso en el hospital, está el tiempo donde hacéis esa recapitulación en 2004, 4 años después, y luego hay un tiempo en 2020 que es cuando os pido que volváis sobre esto, y admiro un poco vuestra tenacidad, porque a veces cuando uno vive algo así también siente la necesidad de dejarlo atrás y ya está, ¿no? Pero os agradezco mucho vuestra generosidad de volver aquí al relato y reconfigurarlo, y escribís 2 textos maravillosos. O sea, ya con la distancia y también yo creo que con un grado de madurez, ¿no? Escribís 2 textos increíbles que, no sé, a mí me emocionaron mucho cuando los vi. Y no sé si queréis comentar algo de esta última parte. El libro está disponible en la página web, pero bueno, voy a poner esta fotografía. Escribís 2 textos y hacéis dos fotografías que recapitulan toda ese tiempo vivido desde el relato,
Voy a poner la de Rosa, con tu permiso, Carlos. Sí, Es una claro. fotografía maravillosa, Rosa. Háblanos de esta imagen Pues esa imagen es que fue otra vez rizar el rizo. Si os he dicho antes lo del texto de los 4 años, imaginaos el texto de los 20 años. Yo ya decía, bueno, esto ya. Y fue nada, tener la idea en mente y siempre considero que uno, cuando sabe qué quiere contar, las palabras salen solas y cuando tiene algo que contar. Entonces, durante unos días estuve pensando qué podía contar yo a esas alturas. Y eso fue lo que me inspiró el texto. Y luego busqué una imagen que transmitiera justo esa idea del texto. Y la verdad estoy muy contenta con lo que salió. La fotografía en este caso, no estaba ya Carlos por aquí, me la hizo Paco, mi pareja, que luego ha acabado siendo fotógrafo, pero años después, ¿eh? Y ya, vamos, maneja la fotografía digital, la que sea, y supo reflejar lo que yo quería. Fíjate. Y para mí hubo el texto además y el título de la fotografía están inspirados en un libro de Boris Vian que se llama La espuma de los días. El texto, pero me encantó siempre ese título y justo eh, mi sentir de ¿qué han pasado estos años? Pues aquí sigo intentando acariciar la espuma de la vida, que pasa todos los días por nuestras manos como las olas por la orilla y se nos ofrece y es un instante leve, es apenas una percepción, pero está ahí, apenas en un día cualquiera y la espuma no hay que irse a la playa, sino está en una frase, en un olor, en cualquier cosa que vives cada día que te hace decir, para esto era. Entonces eso es lo que refleja el texto. Qué bien. Pues, nada, Jorge, yo quería comentar sobre esta tercera edición, que realmente es un libro nuevo, o sea, porque yo Mm. siempre tuve eh, cuando haces un proyecto y a veces, porque, bueno, quería comentar también que este proyecto que hicimos en el 2000, bueno, está acabado en el 2000, hasta el 2004 no conseguimos hacerlo público, fue unos fotoencuentros que dirigía Paco Salinas en Murcia y fue el libro y la exposición, o sea, que Rosa y yo, no sé, o sea, que el proyecto que es un proyecto compartido, eh, pues claro, o sea, va acompañando de una exposición también, o sea, que se puede materializar ya no solo un libro que está muy bien, sino ver todo el trabajo que hemos hecho con imágenes que están muy bien construidas porque cada pieza es un políptico con las dos fotos, el texto juntos, ¿no? Y decirte que, bueno, que yo, pues, cuando vi el libro me quedé un poco chocado, me pareció que se podía. Y entonces después hice otra edición que hice yo, en otra exposición, cuando hicimos la exposición en Málaga, que tampoco me gustó. Y Sí, finalmente gracias esta a la edición, Fundación Unicaja aquella vez fue y gracias a la Fundación aquella fue Unicaja. una exposición que hicimos en Málaga, que se reeditó el libro en el Palacio La la de la sala de aduana. columnas, la sala de columnas del Palacio de la Aduana. Y finalmente este es el libro que yo estoy encantado con él y gracias a ti, Jorge, porque cuando me dijiste, bueno, vamos a hacer otra vez, yo quiero empezar la editorial, que bueno, tú sabes que la editorial es un proyecto bastante friki, sí que es un proyecto friki, porque hacer una editorial en plena pandemia y en la situación de crisis que supone, sobre todo una editorial, ¿no? Que es, bueno, Yo no pues sabía lo que era, Carlos. ya, bueno, pues yo ahora, yo te digo que me parece encomiable tu trabajo y sobre todo decir, bueno, vamos a hacer el libro que tiene que tener el proyecto y yo estoy feliz porque por fin las fotos están bien reproducidas, el libro está muy bien diseñado por Alberto Salván, que le dio a todo el relato un sentido, porque claro, es un diseño que acompaña a la propia narración, que potencia todo y es un complemento magnífico, ¿no? Porque sí es verdad, nosotros que hablamos antes de los encuentros, pero claro, es un libro que es un diario y toda esa sensibilidad que pone Rosa está presente en el Sí. libro, ¿no? Y eso es una maravilla, eso es lo que hace que esta tercera edición sea una joya. Volvimos a encontrar otra vez, que te dije, pero otra vez recuperar la luz, dije, pero bueno, si esto ya... Y bueno, pues ha estado muy bien. La verdad que ha merecido la pena, Jorge, pero yo te tengo que dar las gracias y felicitar por ese trabajo que has hecho como editor, que me parece increíble. Sí, Eh, eh,
Sigue, sigue. No, yo respecto a eso no me quiero dejar ir sin decir esto que para mí para mí siempre ha sido un regalo ver materializado. O sea, yo ya, es decir, he escrito un libro, eso ya está, aquí estaba. Pero cierto que después de algunos problemas técnicos de la primera impresión que eran muy obvios, luego con la mejor intención hicimos una que nos pareció mejorada. Habíamos estado un poco escarmentados de la experiencia, por ejemplo, de que te corrigieran el texto y los textos estaban antes tal cual estaban y ahora pues ponernos en manos que sabíamos que tenemos toda la confianza, en este caso en Jorge, que lo hacíamos de muy buena, o sea, sabiendo que había un muy buen entendimiento, buena intención, y al final fue como, venga, vamos a dejar pues que con estas piezas alguien las monte de otra manera. Y para mí ha sido o sea que yo pienso casi que falta aquí quien ha hecho la edición y esto como tercer autor incluso, porque es como contar lo mismo, pero justo parece, toma otra dinámica Es cierto. sí, sí. Bueno, está bien que contemos que cuando vimos la primera versión que nos ofreció Alberto, pues nos chocó un poco, porque yo no esperaba nada, ¿no? Pero tuvimos que asimilarlo un poco como las cosas buenas, ¿no? Que cuando las ves te chocan, no de momento dices las tipografías y todo eso, pero Alberto, que ya tiene mucha experiencia en esto, nos dijo reposarlo unos días, imprimirlo, tenerlo encima de la mesa y luego ya nos enamoramos de todo, de todo el concepto y de todo. Y bueno, también hay que decir que, por supuesto, yo estoy muy agradecido a Pepe Isla, que ha permitido también que su texto esté aquí de nuevo, que le da el contrapunto teórico, histórico, conceptual a todo el proyecto. Y que la troupe, Gonzalo y Víctor han hecho un trabajo excepcional con las fotos, porque eran diapositivas Ektachrome y además hechas por una persona no profesional. Y los que hemos sido fotógrafos en otra vida, ¿no? Sabemos que medir la luz de las diapositivas en sitios cerrados es una complejidad y con todas esas variaciones de color ya han hecho magia con los escaneados de las diapositivas. Y también la imprenta Cadmos, que le hemos dado algunos quebraderos de cabeza por ser editores noveles y les hemos mareado un poco, pero han hecho un muy buen trabajo y les estamos muy agradecidos. Y bueno, seguro que me dejo a más gente, ¿no? Pero bueno, al final hay algo que a mí me parece maravilloso de los libros, es que son un proyecto colectivo. O sea, es un receptáculo donde se reúne el trabajo, la inspiración, la experiencia de muchas personas y yo me siento súper honrado y agradecido de participar en este proyecto bueno, que lo hemos producido entre Carlos y yo, también hay que decirlo, porque los productores tienen algo que decir, ¿verdad, Carlos? Bueno, hombre, Jorge, Hemos producido. somos amigos, hemos hecho muchas cosas juntos y la manera de ayudarte cuando empezaste con la editorial dije, bueno, oye, yo me asocio y me dijiste, no, 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 socio no quiero, quiero que me ayudes a hacer el libro. Y dije, bueno, pues venga, vamos adelante, ya está, así ya. Y bueno, yo estoy muy contento, estoy muy feliz de haberte, sobre todo acompañarte y sobre todo volver a hacer el libro y ver el libro que desde el principio me habría gustado tener, pero bueno, hay que esperar. La vida es un proceso largo y bueno, y las cosas llegan en su momento, ¿no? No hay que empujar el río. Ujú. No, y además que para mí también fue todo un descubrimiento cuando invito a todo el mundo que pueda oír esto, a echar un vistazo a la página web de La Mirada Creadora, que cobra un sentido, o sea, como parte de toda la visión de la vida a través de la fotografía con el resto de los trabajos. Era como que a mí cuando me viniste otra vez el libro y es que quiero hacer a partir de mi experiencia de fototerapia y utilizar la fotografía en sus diferentes vertientes de forma terapéutica y como que no tenía muy claro de qué significaba todo, o sea, y cuando ya vi el libro, por supuesto que me encantó, pero cuando lo vi en el contexto en la página web, o sea, entendí por qué, o sea, que tiene mucho sentido lo de la editorial auspiciando todas esas obras. Tiene un hilo conductor que cuando lo digo ahora sí que lo entiendo y me parece una idea preciosa que merece
ser difundida, desde luego. Bueno, pues ahora nos queda compartirlo con la gente, que es el motivo de hacer esto, compartir nuestras vivencias, nuestra experiencia con la fotografía, que casi es una disculpa, ¿no? Para el encuentro humano, para pensar en personas más que en otra cosa y para aprender, para evolucionar, ¿no? O sea, que no sé, quizá la tarea, si hay alguna tarea de estar aquí, pues es la de ir aprendiendo, ¿no? Como contáis en el proyecto, en el libro, ¿no? Es un aprendizaje y ahora pues continuamos ahora compartiendo el libro con otras personas que puedan inspirarse con vuestro relato y con vuestras imágenes y palabras. Sí, yo quería Y comentar que realmente utilizar la fotografía en ese contexto, como con otras personas, en otros ambientes, con otros en cualquier situación, darle la oportunidad a las personas que muchos proyectos de fotografía o de arte, lo que ocurre es que el que tiene el poder, que es el que tiene en el caso la cámara, es el que decide qué hacer, pues nos perdemos una parte del relato que es la persona que está viviendo el proceso es el que tiene que hablar de sí mismo, ¿no? Y de cómo es el proceso. Entonces yo creo que ahí la fotografía la construcción es muy simple, los automatismos ayudan y eso hace que sea un medio muy eficaz para poder contar historias en primera persona, ¿no? Eso es lo maravilloso de esta historia. muy bien, pues Rosa y Carlos, muchísimas gracias por participar aquí en esta inauguración del canal de comunicación que comenzamos, por hablar de recuperar la luz y bueno, pues quien quiera saber más puede entrar en la web, bajarse las primeras 40 o 50 páginas en formato Creative Commons y conocer el proyecto y ponerlo en práctica también, en su propia circunstancia, sea la que sea. Así que muchísimas gracias Gracias siempre a vosotros. y continuamos, Gracias, ¿no? gracias Rosa, gracias por estar ahí de nuevo y gracias a ti Jorge, por ser el motor de este Seguimos en la proyecto. brecha. Venga, un abrazo, amigos. Venga, Adiós, hasta un abrazo. luego.